Muy bien, jóvenes, como les comentaba, esta sesión de drogas ilegales se divide en dos. Ahora vamos a comenzar con la segunda parte de esta sesión. Habíamos estado hablando sobre el tema, lo que implica una adicción, los aspectos personales. Estos aspectos personales los vamos a ver desde el punto de vista de las drogas ilegales y los daños a la salud que estos tienen. Ahora, habíamos terminado la sesión anterior con este cuadro. ¿Cómo se clasifican las drogas? De acuerdo al efecto que tienen sobre el sistema nervioso. Las drogas depresoras van a deprimir el sistema nervioso, volviéndolo un poco más lento. Las estimulantes van a acelerarlo y lo van a volver más rápido. Las drogas alucinógenas van a cambiar la percepción total de la realidad de la persona que esté consumiendo estas drogas. De acuerdo a las 4 drogas que vimos la sesión anterior, podemos clasificar los opioides y los inhalables dentro de las drogas depresoras. La cocaína y las anfetaminas dentro de las drogas estimulantes. Y los hongos alucinógenos y LSD, que no hemos visto actualmente, se clasifican en las drogas alucinógenas. Ahora, ya sabemos cuáles son los tipos de droga, qué efecto tienen, pero quiénes son los que lo consumen. En esta gráfica de prevalencia del total de consumo de drogas en estudiantes, tenemos dos secciones, la parte de hombres a la izquierda y mujeres a la derecha. Podemos ver que están clasificados desde la edad secundaria a bachillerato y después de un total general. Para el caso de los hombres y de las mujeres, tenemos una clasificación que es la marihuana, inhalables, cocaína, tranquilizantes y anfetaminas. Vamos a entender tranquilizantes como los opioides. Vamos a centrarnos primero en la parte de los hombres. Vemos que el mayor consumo es de la marihuana. Ahora, siguen las 4 drogas que habíamos visto en la sesión anterior. Podemos ver que para el caso de secundaria y bachillerato, se comportan casi de la misma manera las dos gráficas. La de mayor consumo son los inhalables, seguido de la cocaína, los tranquilizantes u opioides y por último las anfetaminas, ¿sí? Entonces, mayor consumo es de inhalables y el menor de anfetaminas. Ahora vamos al caso de mujeres. Igual, de la misma manera podemos ver, pero se diferencia ahora entre las que consumen en secundaria y bachillerato. Para el caso de secundaria, el mayor consumo es de inhalables, seguido de marihuana, opioides, después las anfetaminas y por último la cocaína. Esto también se debe a diversos factores. Para el caso de bachillerato en mujeres, vemos que el primer lugar lo ocupa la marihuana, segundo lugar los inhalables, tercero los opioides, y aquí hay una diferencia muy poca entre la cocaína y las anfetaminas. Pero si nos vamos a la parte total, podemos ver ya una diferencia un poco mayor. Podemos ver que la cocaína es la que menor proporción se consume de acuerdo a las mujeres. Entonces, habíamos hablado anteriormente sobre las drogas de inicio. Estas drogas de inicio son las primeras que el adolescente o el joven va descubriendo primero, las que son de más fácil acceso o de más fácil consumo. Entonces, podemos aquí recalcar lo que habíamos visto en la sesión anterior, que los inhalables son de estas drogas, ¿sí? De las drogas de primer consumo, tanto en secundaria y bachillerato en hombres y mujeres. Ahora, ¿cuál es la edad de consumo de estas drogas? En la parte izquierda tenemos las edades y del lado derecho el sexo. Podemos ver que inclusive hay consumo entre 0 y 5 años. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que un menor entre 0 y 5 años va a consumir droga? No lo hacen de manera consciente. Si su padre o madre o algún tutor consumen drogas, es muy fácil que esta edad de niños pueda consumir droga. ¿Por qué? Por dos factores principales. Primera, si el papá o mamá detectan que su hijo llora mucho, que hace mucho berrinche, que está muy inquieto, le administran estas drogas para poderlo calmar. También la segunda es porque el padre o la madre pues están más en contacto con este tipo de drogas. Entonces los niños suelen imitar lo que hace el padre o la madre. Y en dado caso de que una madre al estar embarazada consuma las drogas, una parte de ese porcentaje que consumió la madre puede pasar al bebé. Por lo tanto, estos son más o menos los factores
entre los que pueden estar los niños de 0 a 5 años respecto al consumo de drogas. Entre los 6 y 8 años también pasa casi la misma situación, pero un poco más elevada. Ahora, el pico más alto de la edad de consumo se da entre los 12 y 17 años. Esta edad es muy, pero muy delicada. ¿Por qué? Porque empiezan a descubrir los adolescentes, pasar de la pubertad a la adolescencia, empiezan a descubrirse a sí mismos, a descubrir lo que les gusta, descubrir qué es lo que les llama más la atención. Por lo tanto, en esta parte es el foco de atención. Tanto en redes sociales, en televisión, en radio, otros medios, mucho bombardeo de diferentes medios nos da esta afección a las drogas. También, si dentro del medio de un adolescente empieza a haber personas que consumen este tipo de drogas, pues es mucho más fácil que ellos se vuelvan propensos a consumir estas drogas. Ahora, también, entre los 12 y 17 años existe una parte muy importante que es la de la influencia. Si un amigo, un pariente, alguna persona está consumiendo droga, es más fácil que una persona en esta edad, en edad adolescente, pueda ser influido para consumir este tipo de drogas, porque no tienen tanto raciocinio y no tienen tanta sensibilidad hacia esta parte. Ahora, en las personas mayores de 18 años, esta realidad suele cambiar. Este porcentaje baja. ¿Por qué? Porque las personas de 18 más ya están conscientes de los daños a la salud, a la economía y a la sociedad que genera todo este tipo de drogas. Por lo tanto, el mayor consumo se da en esta etapa, 12 a 17 años, y empieza a bajar teniendo 18. Ahora, para el caso del sexo, entre femenino y masculino sí existe una diferencia entre el consumo de drogas. Podemos observar que los hombres tienen el mayor consumo que las mujeres. Esto debido a diferentes factores socioambientales, también socioeconómicos, entre otros. Por eso los hombres consumen mayor tipo de drogas que las mujeres. Ahora, en este mapa de México tenemos especificados los estados conforme al consumo de drogas en secundaria y bachillerato. Tenemos en color rosa fuerte los que tienen mayor consumo. En rosa claro, los que se encuentran dentro del promedio general. Y en azul, los que son más bajos. Ahora, para el caso de nuestro estado, en Quintana Roo, podemos observar que estamos en esta parte de los más altos. ¿Por qué? Puede haber muchos factores, entre ellos el turismo, que determinan que nuestro estado esté dentro de los estados que mayor consumen drogas. De acuerdo a este estudio, podemos también observar que los hombres son los que tienen mayor consumo de drogas que las mujeres. Aquí la diferencia no es tan grande como en la anterior, pero sí podemos ver que existe una diferencia entre hombres y mujeres. Ahora, vamos a observar un video complementario a lo que ya les he venido platicando. El video se llama Las verdaderas drogas a las que los mexicanos son adictos. Este video pertenece a un canal de televisión. Entonces, ellos hacen diferentes reportajes y sacaron este reportaje de acuerdo al consumo de drogas en nuestro país. Muy bien, ahora lo vamos a observar. Este video lo vamos a comenzar a ver a partir del minuto 2:16, que es cuando empiezan a hablar sobre el consumo de drogas. Y bueno, a este respecto, el consumo de drogas ilegales en México ha aumentado casi un 50% en los últimos 7 años. Cada vez son más y más los hombres y mujeres que usan drogas. En 7 años, el consumo de drogas ilegales en México aumentó 47%, una cifra que pone en evidencia la problemática de salud que se vive por esta conducta. De acuerdo a la encuesta 2016-2017 de la Comisión Nacional contra las Adicciones, el 10.3% de los mexicanos ha consumido cualquier droga alguna vez en su vida. 8.6% ha consumido marihuana alguna vez y 3.5% cocaína. La encuesta señala que la edad promedio de inicio del consumo de drogas es de 17.8 años. Entre los hombres es de 17.7 y entre mujeres 18.2. Sobre los distintos sectores de la población, la cifra señala lo siguiente. Entre adolescentes de 12 a 17 años, el 6.4% ha consumido droga alguna vez. El 5.3% dijo haber consumido marihuana.
1.3 inhalables y 1.1% cocaína. Entre adultos de 18 a 65 años, que es el sector con más incidencia de uso de drogas, el 15% aceptó el consumo. La marihuana con 12.8% y la cocaína con 5.2% son las drogas preferidas. Las cifras destacan también que en el total del monitoreo, es decir, de 12 a 65 años, la prevalencia del uso de cualquier droga aumentó de 7.8% en 2011 a 10.3% en 2016. Los números ponen en claro que en relación con el 2011, el consumo en adolescentes incrementó tanto en hombres como en mujeres, particularmente el de la marihuana, tanto que el consumo de cocaína e inhalables permaneció estable. Otro dato a destacar es que las personas que presentan posible dependencia a drogas en el último año, solo el 20.3% de ellas ha asistido a tratamiento, 22% hombres y 12.8% mujeres. Con información de Humberto Tapia, imagen. Complementando lo que acabamos de ver en el video, podemos observar que también el consumo se ha mantenido estable tanto en hombres como en mujeres. Pero a partir del año 2011 se ha ido incrementando el consumo de drogas en nuestro país. Muy bien, ahora vamos a seguir con el tema que estamos viendo. Pero vamos a basarnos en los efectos que tiene sobre el sistema nervioso, el consumo de drogas ilegales. Principalmente, el efecto va a ser sobre el sistema nervioso. Recordemos que el sistema nervioso está hecho de varias partes, principalmente el cerebro, que es la parte que controla todos nuestros impulsos y todas nuestras acciones. El cerebro es como nuestro motor. Una vez que se ve afectado por el consumo de drogas, se van a ver afectadas 4 cosas principales: el pensamiento, la memoria, el habla y el aprendizaje. Estas 4 cosas van a verse afectadas porque, primeramente, vamos a recordar que dentro del cerebro tenemos 2 hemisferios. Cada hemisferio va a estar encargado de ciertas actividades. Cuando se consumen drogas, este cerebro se va a ver afectado. Por lo tanto, las sensaciones y las percepciones se van a modificar dentro de la persona que está consumiendo droga. Las sensaciones primero, porque van a cambiar las prioridades de la persona. Ya el alimento ya no va a ser prioridad. El tomar agua ya no va a ser prioridad. ¿Por qué? Porque lo único que van a necesitar ellos va a ser la droga. Y también las percepciones se van a modificar. Las percepciones van a ser de acuerdo al ambiente que tienen ellos, cómo ven todo su alrededor y cómo ven el ambiente que los rodea. Este daño principalmente al cerebro va a dañarse porque las células de nuestro cerebro, que se llaman neuronas, se van a ver afectadas. Pero para entender esta afectación vamos a explicar cómo funcionan estas células. Las células neuronales o células del cerebro están ubicadas obviamente en nuestro cerebro. Están primero en 2 partes, en la corteza cerebral y en el hipocampo. Podemos ver que la corteza cerebral es utilizada para el pensamiento consciente y para el lenguaje. Y el hipocampo es el almacén de memoria del cerebro. Aquí su rendimiento depende de nuevas neuronas que se formen con el tiempo. Las neuronas son estas que tenemos aquí en pantalla, la que está atravesada en diagonal. Vamos a llamar ahora cabeza y cola. Cabeza es donde está esa parte azul y la cola lo que está después de la parte amarilla-naranja. Tiene su nombre específico, pero para que podamos entender esta parte vamos a llamarlo cabeza y cola. Estas neuronas existen dentro de nuestro cerebro y hay de 15.000 a 33.000 millones de neuronas en él. Estas neuronas van a tener una función muy importante porque van a reactivar lo que es nuestro pensamiento, nuestro lenguaje, nuestro habla. Estas neuronas no existen por sí solas y no hacen actividad por sí solas. Se comunican. Así como conocemos la comunicación verbal o la comunicación escrita, donde hay un transmisor, un receptor y un mensaje, en este caso, en el caso de las personas, como han visto en sus clases de español, el transmisor emite el mensaje. El mensaje es un lenguaje que el receptor capta. Pasa lo mismo con las neuronas. Va a haber un transmisor y un receptor. Y el mensaje no va a ser un lenguaje, va a ser un neurotransmisor. Este neurotransmisor va a pasar de neurona a neurona para transmitir el mensaje. Este mensaje va a ser a partir de un impulso nervioso.
alguna acción que se genere va a generar esta parte de comunicación entre las neuronas. Ahora vamos a hablar específicamente cómo será esta transmisión de señales. Tenemos una neurona y otra. Se va a comunicar porque el impulso nervioso va a salir de una de ellas. El impulso nervioso es un impulso eléctrico muy pero muy pequeño que va a hacer que se comunique una neurona con otra. El mensaje se llama neurotransmisor, que es la parte rosa que tienen al centro. Va a pasar de una neurona a otra. Y va a empezar el impulso en la cabeza, va a salir por la cola y se va a recepcionar por la cabeza de la otra neurona. Y así va a pasar consecutivamente a otras neuronas. Va a ser una transmisión de señales en cadena, donde cada impulso que se genere va a generar una acción de nuestro cuerpo. Principalmente esta transmisión de señales se da la sinapsis, que es cuando realizamos algún pensamiento. Esta transmisión de señales está aquí con un poco de más zoom. Tenemos una neurona transmisora arriba y una neurona receptora en la parte de abajo. Ellas no están pegaditas. Existe un espacio entre ellas que se llama espacio sináptico. En este espacio sináptico se da el intercambio entre los mensajes. Recordemos, se llaman neurotransmisores. Estos neurotransmisores son los que pasan de una neurona a otra. Cuando una neurona receptora tiene receptores, van a ser estos específicos. Por ejemplo, si el receptor es redondito, el neurotransmisor va a ser de la misma forma y va a embonar perfectamente en el receptor. Ahora, si los receptores son cuadrados, va a venir nuestro neurotransmisor cuadrado y va a embonar perfectamente ahí. Es decir, tienen receptores específicos para cada tipo de neurotransmisor. Estos neurotransmisores van a ser el mensaje que va a pasar de una neurona a otra. Bien, este proceso se llama sinapsis, cuando se conectan y se comunican dos neuronas. Pero ¿qué pasa cuando hay un consumo de drogas? Este consumo de drogas va a afectar directamente este proceso de sinapsis y este proceso de comunicación de neurona a neurona. Entonces, esta parte de los neurotransmisores ya no va a pasar efectivamente de una neurona a otra, lo que va a limitar el proceso de habla, del lenguaje, de comunicación, etcétera, de una persona que está consumiendo droga. Ahora vamos a ver un video complementario que se llama Mecanismo de la adicción a las drogas en el cerebro. Es una animación de un canal de YouTube que se llama Alila Médica Media en español, donde hacen efectos en animación sobre diferentes cuestiones. Por lo tanto, lo que vamos a ver es de la parte clínica, de la parte emocional, no tanto, de la parte clínica, recuerden. Muy bien, aquí tenemos nuestro video y vamos a comenzar a ver. La adicción es un desorden neurológico que afecta al sistema de recompensa en el cerebro. En una persona sana, el sistema de recompensa refuerza comportamientos importantes que son esenciales para la supervivencia, tales como comer, beber, el comportamiento sexual e interacción social. Por ejemplo, el sistema de recompensa asegura que busques comida cuando tienes hambre, porque sabes que después de comer te sentirás bien. En otras palabras, hace la actividad de comer placentera y memorable, por lo que querrás hacerlo una y otra vez cada vez que sientas hambre. Las drogas de abuso se apropian de este sistema, tornando las necesidades naturales de la persona en necesidad de drogas. El cerebro consiste en billones de neuronas o células nerviosas que se comunican a través de mensajeros químicos o neurotransmisores. Cuando una neurona es estimulada lo suficiente, un impulso eléctrico llamado potencial de acción es generado y viaja por el axón a la terminal nerviosa. Aquí desencadena la liberación de un neurotransmisor en la hendidura sináptica, un espacio entre neuronas. El neurotransmisor luego se une a un receptor en una neurona vecina generando una señal en ella, transmitiendo así la información a esa neurona. Las principales vías de recompensa involucran la transmisión del neurotransmisor dopamina del área tegmental ventral, el ATV, del mesencéfalo al sistema límbico y la corteza frontal.
Participar en actividades agradables genera potenciales de acción en neuronas productoras de dopamina del ATV. Esto causa liberación de dopamina desde las neuronas en el espacio sináptico. Luego, esta se une y estimula el receptor de dopamina en la neurona receptora. Se cree que esta estimulación por dopamina produce los sentimientos placenteros o efecto de recompensa. Las moléculas de dopamina después son removidas del espacio sináptico y transportadas de nuevo hacia la neurona transmisora por una proteína especial llamada transportador de dopamina. La mayoría de las drogas de abuso incrementan el nivel de dopamina en la vía de recompensa. Algunas drogas como el alcohol, la heroína y nicotina indirectamente excitan a las neuronas productoras de dopamina en el ATV, de modo que estas generan más potenciales de acción. La cocaína actúa en la terminal nerviosa, se une al transportador de dopamina y bloquea la recaptación de dopamina. La metanfetamina, un psicoestimulante, actúa de forma similar a la cocaína en el bloqueo de la remoción de dopamina. Además, esta puede entrar en la neurona, en las vesículas que contienen dopamina, donde desencadenan la liberación de dopamina incluso en ausencia de potenciales de acción. Diferentes drogas actúan de forma diferente, pero el resultado común es que la dopamina se acumula en la sinapsis en una cantidad mucho mayor de lo normal. Esto causa una estimulación continua, tal vez sobreestimulación de las neuronas receptoras, y es responsable de una euforia prolongada e intensa que experimentan los usuarios de drogas. Exposiciones repetitivas a oleadas de dopamina causadas por drogas eventualmente desensibilizan el sistema de recompensa. El sistema ya no es sensible a los estímulos cotidianos. La única cosa que es gratificante es la droga. Así es como las drogas cambian las prioridades en la vida de la persona. Después de un tiempo incluso, la droga pierde su habilidad para recompensar y dosis más altas son necesarias para lograr el efecto gratificante. Esto finalmente conduce a una sobredosis. Conforme lo que acabamos de ver en el video, pudimos observar el sistema de recompensa que tiene nuestro cerebro. Entonces, cuando este sistema de recompensa se ve afectado por el consumo de drogas, va a desencadenar diferentes problemas hasta llegar a una adicción. Esta adicción se va a basar en que la persona va a crear una dependencia y este sistema de recompensa ya no va a ser efectivo. Por lo tanto, la persona va a necesitar más y más y más droga para sentir placer. No del placer sexual, sino del placer de sentir algo bien, algo bonito. ¿Okay? Eso es lo que pasa normalmente cuando comemos, nos sentimos satisfechos y estamos bien. Ahora, también mencionaron en este video sobre la dopamina. La dopamina es lo que nos genera esa sensación de placer en nuestro cuerpo. Esta dopamina se genera en nuestro cerebro. Ahora, en esta imagen tenemos un cerebro saludable del lado izquierdo y un cerebro con adicción en la parte derecha. Podemos observar que en el cerebro saludable los niveles de dopamina están marcados entre amarillo, naranja, rojo. Esa es la parte saludable de nuestro cerebro. ¿Qué va a pasar? Cuando un cerebro que está bajo una adicción, se va a disminuir esta dopamina. Recordemos en el video que la dopamina, al pasar de una neurona a otra, conforme se recepciona lo necesario, lo que no necesita se va a regresar por medio de los transportadores de dopamina. Si no se regresa esta dopamina a la neurona emisora, esta dopamina va a generar diferentes circunstancias o cosas negativas en nuestro cerebro. Por lo tanto, la actividad neuronal ya no va a ser la misma que con un cerebro saludable. Podemos observar aquí la diferencia, cómo estos transportadores de dopamina se ven afectados en un cerebro con adicciones. Por lo tanto, esta disminución que podemos observar en pantalla nos da también una disminución de la actividad neuronal y que va a desencadenar en problemas en la persona que está consumiendo este tipo de droga. Ahora tenemos en pantalla una tomografía. Una tomografía es un estudio del cerebro. Tenemos en la parte superior 3 tomas diferentes de un mismo cerebro, donde la actividad neuronal buena está marcada entre rojo y amarillo. Podemos ver que hay focos rojos
y partes amarillas en abundancia. Cuando una persona consume drogas, que es la segunda tomografía de medio, tenemos que esta actividad neuronal va a disminuir. Ya no estamos viendo tanta coloración roja o amarilla, sino se está tornando verde, azul claro o azul fuerte. ¿Por qué? Porque esta afección de la droga está haciendo cosas negativas en nuestro cerebro. Vemos ahora la última parte, la última tomografía. La primera fue después de 10 días de la última dosis de cocaína. La última tomografía es 100 días después de la misma. ¿Qué va a pasar también? Cuando una persona es adicta, ya sabemos que su actividad neuronal va a disminuir, la actividad cerebral se va a ver afectada. Pero cuando una persona decide entrar a rehabilitación y decide salir del mundo de las drogas, también su cerebro se va a recuperar. Podemos ver que después de 100 días de la última dosis de cocaína, el cerebro comienza a tener otra vez estos focos amarillos y rojos, lo que nos van a llevar a saber que esta persona está reactivando su actividad neuronal. Las neuronas que tenía ahí están otra vez teniendo esta sinapsis de manera correcta y está funcionando el cerebro conforme esta droga o cocaína, en este caso, está saliendo del cuerpo. Por lo tanto, si tenemos una desintoxicación, un proceso de rehabilitación, también el cerebro se va a ver beneficiado de este tipo de procesos. Ahora bien, lo que hemos visto hasta ahora son lo que implica una adicción, los aspectos. Tenemos 3 aspectos principales, los personales, los sociales y los familiares. Con esta parte ya hemos terminado los aspectos personales, recordando que ya habíamos visto qué es una adicción, cómo se comporta una persona con adicción, cuáles son las clasificaciones de estas drogas. También la clasificación jurídica o legal, que es si son legales o ilegales. Vimos cuáles son los efectos de las drogas legales en el cuerpo, tanto del tabaco como del alcohol. Y también hemos visto sobre las drogas ilegales, cuáles son, quiénes los consumen, cuál es el efecto en el cuerpo. En la sesión de hoy vimos cuál es el efecto general del sistema nervioso cuando una persona está consumiendo drogas. Con esto hemos terminado completamente los aspectos personales de lo que implica una adicción. Más adelante veremos cuáles son los aspectos sociales y familiares para saber todo lo que engloba una adicción. Recordando que no solamente cuando una persona consume drogas se está afectando a sí misma, sino también afecta a todas las personas que lo rodean por diferentes cuestiones que más adelante vamos a ver. Pero por ahora sería todo, chicos. Espero que haya quedado claro. Si tienen preguntitas, nos las pueden hacer llegar por el correo. Y ya sabiendo todo esto, pueden resolver las actividades que tienen marcadas para el día de hoy y también la sesión próxima. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión y cuídense mucho, chicos, por favor.